Imagina que estás en casa viendo la TV cuando un objeto extraño atraviesa el techo y te golpea la cadera. Desde una lluvia de sangre hasta pájaros muertos, murciélagos hervidos. He aquí 20 cosas más aterradoras que cayeron del cielo. Número 20. Peces que caen. En México, en septiembre de 2017, el pronóstico del tiempo predijo lluvia ligera, pero lo que los residentes experimentaron fue más allá de la mera precipitación. También incluyó la inusual aparición de pequeños peces que caían del cielo. Este fenómeno de vida acuática descendiendo de los cielos no es algo sin precedentes. Numerosos casos de la vida real han sido bien documentados en los que peces o ranas han llovido del cielo, y los científicos dicen que es debido a vientos excepcionalmente fuertes que son creados por tornados de chorros de agua. Un incidente notable del siglo XX es la gran caída de peces de Marksville. En octubre de 1947, los testigos informaron haber oído ruidos de peces cayendo sobre los tejados de hojalata, lo que provocó una conmoción generalizada y el temor entre el inminente apocalipsis. Los peces, de hasta 9 pulgadas de largo, cayeron entre las 7 a.m. y las 8 a.m., a pesar de que el tiempo estaba en calma esa mañana. Informes anteriores sobre tornados y la presencia de peces de agua dulce indicaban una conexión con el inusual suceso. Cosas similares han ocurrido en todo el mundo en diversas épocas, y el fenómeno, sorprendentemente, tiene raíces históricas que se extienden mucho más allá de los siglos. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Número 19. Lluvia de sangre. Era un día normal en España, con lluvia cayendo de la forma habitual, clara y fresca, llamando mínimamente la atención. De repente, sin embargo, el agua de lluvia que empezó a acumularse en cuencas y fuentes sufrió una sorprendente transformación, pasando de incolora a un rojo turbio y oxidado en pocas horas. Los residentes se preocuparon y especularon con la posibilidad de que se tratara de un vertido químico, y algunos lo interpretaron desde un prisma religioso, pensando que podía ser una plaga enviada por una deidad enfurecida. Los casos de lluvia de sangre, como la lluvia de peces, son infrecuentes, pero no infrecuentes. En septiembre de 2001, una lluvia roja cayó en la India, lo que llevó a los investigadores a pensar en polvo de meteorito e incluso en la participación de extraterrestres. Finalmente, un informe gubernamental afirmó que el fenómeno se debía a esporas de algas Alborn. En otro caso, un líquido rojo se filtra continuamente de una grieta del glaciar Taylor de la Antártida, conocido como las cataratas de sangre. Sin embargo, la sustancia no es ni sangre ni agua roja pura. Es una salmuera rica en hierro que se oxida al exponerse al aire fresco, dejando un color parecido al óxido. En 2014, la lluvia de sangre cayó en España, y un residente preocupado envió muestras a los científicos de una universidad. Al examinarlas, descubrieron partículas de una alga verde de agua dulce que se vuelve roja cuando experimenta estrés químico. De hecho, a menudo se la ha apodado alga lluvia de sangre. La identificación del alga suscitó dudas, ya que no es autóctona de la región y no se encuentra en ninguna masa de agua cercana. Los científicos llegaron a la conclusión de que las algas debían de haber recorrido una distancia considerable antes de llegar a las fuentes del pueblo. Examinaron los patrones de viento y otros datos meteorológicos en un intento de rastrear su origen, pero no pudieron señalar una ubicación específica. Número 18. Lloviendo caramelos. Otro peculiar incidente histórico tuvo lugar en 1857, cuando el condado de Lake, en el norte de California, fue testigo de un acontecimiento inusual no una, sino 2 veces. En septiembre de ese año, la ciudad experimentó un fenómeno descrito como lluvia de caramelos, terrones o cristales de azúcar, de tamaños comprendidos entre 1/8 y 1/4 de pulgada, cayeron por toda la zona. Al parecer, los vecinos no tardaron en convertir los caramelos en sirope. Esto demostró la disposición de la gente a consumir cualquier cosa que caiga del cielo, y también llevó a algunos a especular con la posibilidad de que fueran extraterrestres, intentando atraer a los residentes a sus vehículos celestiales. Otra teoría conspirativa sugiere que cualquiera que consumiera esa sustancia tenía su cuerpo cambiado por los cristales de azúcar. Número 17. Carne del cielo. En otro suceso extraño, la gente del condado de Bath, Kentucky, vio carne cayendo del cielo. En 1876, Olympia Springs
experimentó lo que se ha conocido como la lluvia de carne de Kentucky, donde copos de carne cruda, algunos tan grandes como unos pocos centímetros cuadrados, descendieron del cielo y se acumularon en el suelo. 2 hombres no identificados tomaron muestras de la carne y la identificaron como carne de venado o cordero. Una hipótesis inicial sugeriría que la sustancia podría no haber sido carne, sino más bien una colonia de bacterias en una cubierta gelatinosa protectora. Exámenes posteriores confirmarían la presencia de tejido cárnico real, incluido lo que probablemente era tejido pulmonar de un caballo. La explicación predominante pasó a proponer que la carne había resultado de la regurgitación de un grupo de buitres en el cielo. Es posible que los individuos que probaron la carne se lo pensaran mejor al enterarse de que podían haber consumido el pulmón vomitado de un buitre. Un espécimen de la lluvia de carne de Kentucky está expuesto en el Museo de la Universidad de Transilvania. Número 16. Caída de aves. En noviembre de 1976, cientos de mirlos y palomas aparecieron muertos en las calles de la ciudad costera de San Luis Obispo, California. El descubrimiento, realizado por un barrendero durante sus rondas matinales, se topó con lo que se describió como varios cientos de pájaros muertos que obstruían las calles. El inquietante fenómeno continuó, con aves cayendo y pereciendo durante toda la mañana y esporádicamente durante los 2 días siguientes. Se estima que el número de muertos de las criaturas emplumadas alcanzó entre 400 y 600 en ese momento. Uno puede sospechar razonablemente de la participación alienígena. Sin embargo, la realidad es mucho menos sensacionalista. Popular Mechanics informó de que una universidad cercana había desplegado granos envenenados en un campo para reducir la población local de aves. Y aunque su intención pudo haber sido controlar a los pájaros, el resultado dio lugar a este terrorífico calvario. Número 15. Un cuerpo humano. En 2012, un cuerpo sería descubierto arrugado en la acera cerca de una tienda de conveniencia en el oeste de Londres. Inicialmente, las autoridades sospecharon de un asesinato, pero investigaciones posteriores sugerirían que el cuerpo probablemente había sido arrojado allí. El incidente ocurrió en un barrio cercano al aeropuerto de Heathrow. La hipótesis plausible es que el hombre, probablemente procedente de la nación africana de Angola, a tenor de las corrientes encontradas en sus bolsillos, había viajado de polizón en un avión de línea. Por desgracia, se cayó cuando el avión bajó el tren de aterrizaje al aproximarse al aeropuerto. Además, el hombre probablemente sucumbió a las duras condiciones del tren de aterrizaje del avión, experimentando falta de presurización y oxígeno, lo que pudo provocar su fallecimiento en la primera hora de vuelo. Número 14. Un tiburón. San Juan Capistrano, situado a 3 kilómetros de la costa californiana, se encontró con un visitante inesperado en un campo de golf en octubre de 2012. Un tiburón leopardo de 60 centímetros sería descubierto en medio del green por un empleado del campo de golf. El empleado se encargó de transportar el tiburón de vuelta al Océano Pacífico, a una distancia aproximada de 8 kilómetros. Suponiendo en un principio que el tiburón estaba sin vida, lo soltó en el agua y, para su sorpresa, permaneció inmóvil unos instantes antes de ejecutar un giro y lanzarse rápidamente al agua. La creencia predominante es que el tiburón había sido presa de un ave de gran tamaño, posiblemente un águila pescadora o un halcón, que posteriormente perdió su agarre. En particular, se observaron 2 marcas de pinchazos sangrantes cerca de la aleta dorsal del pez, que podría ser de donde lo agarró el ave de gran tamaño. Número 13. Lluvia de arañas. Vamos ahora a Brasil, donde se produjo un acontecimiento meteorológico insólito. Se trataba de un fenómeno conocido como lluvia de arañas. En un vídeo que circuló ampliamente por internet, un fotógrafo documentó miles de arañas subiendo y bajando por hilos de seda fijados a cables de postes telefónicos. Las imágenes daban la impresión de un chaparrón, o tal vez una ligera nevada, mientras las arañas descendían sobre la desconcertada residencia. El fotógrafo grabó este vídeo cuando terminaba de cubrir una fiesta de compromiso. Al ser testigo por primera vez de un suceso semejante, quedó sorprendido por la escena surrealista. ¿Ah, sí? Según un biólogo, el fenómeno no es tan inusual como parece. Señalan que este tipo de araña es intrínsecamente social, suele habitar en los árboles durante el día y construir extensas telarañas a última hora de la tarde y primera de la noche.
Así forma gigantescas telas para atrapar a insectos desprevenidos. Aunque los científicos han catalogado unas 40.000 especies de arañas en todo el mundo, solo unas pocas muestran un comportamiento social. El comportamiento de estas especies de arañas, repartidas por todo el planeta, recuerda al de los insectos que forman enjambres, como las hormigas o las abejas. En sus colonias, las hembras superan en número a los machos en una proporción de 10:1, y pueden llegar a superar los 50.000 individuos en los alrededores de Sao Paulo y sus ciudades vecinas. Ver el cielo cubierto de arañas es algo habitual. La especie en cuestión predomina desde Panamá hasta Argentina y forma colonias compuestas por miles de arañas. Cada una tiene el tamaño aproximado de la goma de borrar de un lápiz. Sus telarañas pueden extenderse desde el suelo hasta las copas de los árboles o estructuras humanas, alcanzando una altura de 15 metros. Cuando los fuertes vientos perturban estas telarañas, pueden desprenderse de sus anclajes, llevando a las arañas y sus hogares a nuevas ubicaciones, dando la apariencia de una lluvia de arañas. En este caso, mientras los espectadores se maravillaban desde abajo, las desorientadas arañas simplemente recuperaban la compostura tras un viaje inesperado desde el bosque o el parque. Número 12. Gelatina del espacio. Ahora hablaremos del fenómeno conocido como gelatina estelar. Se trata de informes sobre una misteriosa sustancia que aparece durante acontecimientos celestes y que se remontan a hace más de 700 años. Varias fuentes atribuyen esta gelatina a fenómenos como lluvias de meteoritos y actividades extraterrestres. Un informe de 1846 sugeriría que un ovni había dejado un montón de la sustancia tras planear cerca del suelo. Asimismo, en 2009, un informe procedente de Escocia afirmaba que algunos testigos habían observado una extraña sustancia viscosa que caía del cielo sobre las colinas de la zona. Pruebas posteriores revelarían que en realidad se trataba de sistemas reproductivos no digeridos de ranas y lagartos locales consumidos por aves, y luego regurgitados. Número 11. El incidente de Tunguska. Un asteroide entró en la atmósfera terrestre y explotó sobre Siberia. Los pastores de renos locales, los pocos que fueron testigos desde una distancia de 32 kilómetros, relataron haber observado una bola de fuego con una columna de humo. A este acontecimiento celeste le siguió un destello excepcionalmente brillante, que superaba la intensidad del sol, y un ruido atronador. Las personas que se encontraban cerca del suceso fueron lanzadas por los aires, quedaron inconscientes y sus casas sufrieron daños o quedaron completamente destruidas. Afortunadamente, debido a la escasa población, las víctimas humanas fueron mínimas. Aunque se produjeron pérdidas significativas entre los rebaños de renos, los testigos oculares declararon haber visto una importante columna de humo que ascendía hacia el cielo una vez que el asteroide entró en la atmósfera terrestre. Se dice que tenía un diámetro de 40 metros y que la explosión se produjo a una altitud de unos 10 kilómetros. Sin embargo, la primera expedición científica que investigó las consecuencias no llegó a la zona hasta 1927. Número 10. Viscosidad púrpura. Una mujer de Texas afirmó haber descubierto un césped cubierto de gelatina de estrellas que coincidió con la noche de una lluvia de meteoritos, y se dijo que la sustancia exhibía una tonalidad púrpura. En lugar de afirmar que se trataba de basura espacial, una investigación sobre el origen sugeriría que probablemente procedía de una planta situada fuera de la zona. Esta instalación empleaba un proceso químico para refinar el plomo y las baterías, lo que dio lugar al subproducto púrpura. Un cambio en el viento había provocado un depósito poco convencional en el césped delantero de la señora, y a pesar de la explicación, algunos mantuvieron una postura escéptica. Número 9. Meteoro que golpeó a una persona. En la tarde del 30 de noviembre de 1954, los residentes en el condado de Talladega, Alabama, observaron un objeto ardiente atravesando el cielo, y algunos notaron una explosión sustancial tras el impacto. Anne Elizabeth Hodges no se percató de los acontecimientos, ya que estaba durmiendo la siesta en el sofá de su salón cuando el objeto se estrelló contra el techo, golpeó una consola de radio y después chocó contra su cadera. Al despertarse por el dolor y el ruido, pensó inicialmente que había explotado un calentador de gas. Al descubrir una piedra del tamaño de un pomelo en el suelo y un agujero irregular en el techo, sospechó que la culpa era de unos niños traviesos. Su madre salió corriendo
y solo vio una nube negra en el cielo. Los residentes de la zona y alrededores percibieron el incidente de forma diferente, y muchos informaron de una bola de fuego en el cielo y una tremenda explosión que generó una nube. La suposición predominante fue que se trataba de un accidente aéreo. Resultó ser un meteorito, y Hodges solo sufrió una contusión, convirtiéndose en el primer ser humano documentado en ser alcanzado por un meteorito. El suceso desencadenó un frenesí mediático en todo el país y una disputa legal que duró un año. El meteorito, que pesaba aproximadamente 2,5 kilos, se exhibe ahora de forma permanente en un museo de la Universidad de Alabama en Tuscaloosa. Número 8. Lluvia de barro. Procedente de una extensa tormenta de polvo en Illinois en abril de 19. Dos alcanzaron tales dimensiones que fueron impulsadas hacia el cielo y transportadas por todo el este de Estados Unidos cuando viajaron y se encontraron con nubes de lluvia. A continuación, se precipitaron en forma de lluvia de barro. Aunque el acontecimiento solo duró unos minutos, suscitó una gran atención. Un corresponsal describió el peculiar incidente, y la gente en las calles se encontró cubierta de barro y con la ropa colgando. Las líneas estaban manchadas. Otra persona transmitió que el frente de tormenta se extendió a lo largo de 65 kilómetros y dijo que decoloraba o ensuciaba todo lo que quedaba expuesto a él. El Pittsburgh Press informó de que los compradores matutinos, especialmente las mujeres, se llevaron la peor parte del fenómeno con sus prendas de primavera. Los artículos expuestos delante de las tiendas sufrieron daños a causa del material, que resultó ser arena roja de consistencia pastosa. Tras el breve chaparrón, la acera parecía de piel de leopardo, lo que exigió un esfuerzo considerable a los comerciantes para restaurar su aspecto. Número 7. Lluvia de murciélagos hervidos. En Australia, los murciélagos se enfrentaron a una desafortunada consecuencia durante la abrasadora ola de calor de enero de 2018, que literalmente les frió el cerebro. El calor récord alcanzó los 113 grados Fahrenheit y provocó la desaparición de cientos, si no miles, de murciélagos, haciéndolos caer de los árboles. Esencialmente sufrieron un proceso de ebullición que afectó a sus cerebros y acabó por volverlos incoherentes. El zorro volador, reconocido como el murciélago más grande de Australia, tiene un estatus vulnerable a nivel nacional, y su supervivencia se considera de prioridad crítica según la legislación local. Ha sido el día más caluroso registrado en Sydney, Australia, desde 1939, con una temperatura de 47 grados centígrados en el suburbio de Penrith. El Servicio de Información, Rescate y Educación sobre la Vida Salvaje de Nueva Gales del Sur expresó su preocupación porque las duras condiciones pudieran provocar la pérdida de miles de murciélagos. Número 6. El dinero. Puede que no asuste a los que reciben la lluvia, pero sí a los que la producen. Se han dado casos de lluvia de dinero en varios momentos de la historia. En 2015, la ciudad de Kuwait fue testigo de la lluvia de cientos de miles de dólares en moneda de los Estados Unidos. ¿Te lo crees? Del mismo modo, en Serbia, en 2018, un avión que transportaba oro y diamantes derramó accidentalmente su carga por toda la pista del aeropuerto. El Antonov AI-12, un avión de carga de la era de la Guerra Fría, había deportado desde el aeropuerto de Siberia, transportando un estimado de 378 millones en oro, platino y diamantes para una compañía minera privada. La escotilla de carga se abrió durante el despegue, provocando que casi 200 lingotes de oro quedaran esparcidos por el aire. Aunque la mayoría de los lingotes de oro aterrizarían en la pista del aeropuerto, el avión siguió volando otros 16 kilómetros antes de realizar un aterrizaje de emergencia en un aeropuerto cercano, dejando un reguero de carga. Afortunadamente, no se registraron heridos tras el incidente, y la mayor parte del tesoro derramado se recuperó con éxito. Según un comunicado oficial del aeropuerto, el viento dañó parte de la escotilla de carga del avión durante el despegue. Las fotografías tomadas en el lugar del siniestro muestran segmentos del fuselaje del avión arrancados y esparcidos por la nieve. Las autoridades de transporte rusas sugirieron que la tripulación del avión podría haber sido la culpable, especulando que podrían no haber asegurado adecuadamente la bodega de carga antes del despegue. En consecuencia, la tripulación de mantenimiento tuvo que ser interrogada. En un giro similar de los acontecimientos en Indianápolis en 2017,
Un electricista observó cómo aproximadamente $200 en billetes eran barridos de un techo donde estaba trabajando. Similar a los casos en Kuwait e Indianápolis, la fuente del dinero sigue siendo desconocida. Número 5. Ranas que caen. En 2005, miles de ranas diminutas descendieron sobre una ciudad situada a 120 kilómetros al noroeste de Belgrado, en el noroeste de Siberia. Debido a nubes de tormenta propulsadas por fuertes vientos en lugar de lluvia, los testigos contemplaban el peculiar espectáculo de innumerables cantidades de ranas que caían del cielo. Estas ranas, distintas de los anfibios locales, no solo sobrevivían al descenso, sino que saltaban en busca de agua. Un climatólogo de Belgrado describió el fenómeno como relativamente común, atribuyéndolo a vientos parecidos a tornados, que pueden atraer objetos ligeros de la superficie o de aguas poco profundas, normalmente polvo, pero ocasionalmente objetos más grandes. Número 4. Iguanas. En el sur de Florida en 2018, llovieron iguanas congeladas durante un ciclón que provocó temperaturas históricamente bajas en la costa este de Estados Unidos. La región experimentó temperaturas por debajo de los 40 grados Fahrenheit, lo que provocó la primera nevada medible en Tallahassee en 28 años. En medio de este clima inusual, los informes de Florida incluían imágenes extrañas de cuerpos congelados de iguanas que caían de los árboles y cubrían el suelo de los suburbios. Las redes sociales mostraban imágenes de estos reptiles verdes inmóviles sobre el césped, dando la impresión de no tener vida. Sin embargo, lo más probable es que la mayoría no estuvieran muertas, sino en un estado de letargo inducido por el frío extremo. Número 3. Pelotas de golf. En 1969, Punta Gorda, Florida, experimentó un incidente inusual en el que numerosas pelotas de golf llovieron del cielo. No hubo campos de golf locales que informaran de la desaparición de ninguna bola. Aunque nunca se estableció la causa exacta, la mayoría de los expertos especularon con que una tromba de agua había sacado las pelotas de un estanque de retención al que habían golpeado golfistas caprichosos. En la zona había caído un fuerte aguacero, y cuando las nubes se despejaron, los canalones no solo estaban llenos de agua, sino también de pelotas de golf. Un equipo de al menos 4 agentes de policía se encargó de recoger las pelotas, acumulando un botín considerable antes de cansarse y abandonar la tarea. Sin embargo, el misterio del origen de las pelotas sigue sin resolverse. Número 2. Sustancia gelatinosa. En enero de 2012, durante una tormenta de granizo en Dorset, Reino Unido, un hombre experimentó una lluvia de pequeñas esferas azules que caían del cielo. Estas esferas gelatinosas de 1 pulgada, observadas durante una rápida tormenta de granizo, carecían de olor, pegajosidad y relevancia meteorológica, y esencialmente no había una comprensión concreta de su naturaleza. Steve Hornsby, un antiguo ingeniero aeronáutico, observó alrededor de una docena de estas bolas azules esparcidas por su jardín durante la tormenta de granizo y recogió muestras en un frasco. Los científicos especularon en un principio que se trataba de los huevos de una criatura marina, pero más tarde se determinó que en realidad eran una sustancia utilizada en jardines y pañales para la absorción de agua. Número 1. Meteorito de Chelyabinsk. En febrero de 2013, a las 9:20 am, los residentes de Chelyabinsk, Rusia, fueron testigos de un evento poco común, la explosión de un asteroide en la atmósfera terrestre. Este incidente fue inadvertidamente bien documentado debido a la popularidad de las cámaras de salpicadero en los coches en toda Rusia en ese momento. Numerosas grabaciones captaron el meteoro y el intenso destello resultante de su explosión. El asteroide involucrado en este evento tenía un diámetro de aproximadamente 20 metros y entró en la atmósfera en un ángulo relativamente poco profundo, moviéndose a una velocidad de más de 42.000 al entrar en la atmósfera, se encendió y explotó a menos de 30 kilómetros por encima de la superficie de la Tierra. La explosión produciría un destello momentáneamente más brillante que el del Sol, y una onda expansiva que se estima liberó una energía equivalente a 500 kilotones de TNT, es decir, unas 30 veces más energía que la bomba atómica que detonó Hiroshima. Afortunadamente, se produjo a una altitud suficiente, y la mayor parte de su energía se disipó en la atmósfera. Si la explosión se hubiera producido a menor altitud, o si hubiera llegado intacta al suelo,
Los daños potenciales podrían haber sido catastróficos. Sin embargo, la explosión tuvo repercusiones. Generó una onda expansiva que atravesó la atmósfera, causando daños en más de 7.000 edificios de 6 ciudades, lo que provocó que 1.500 personas tuvieran que buscar atención médica en hospitales y clínicas locales. La mayoría de las lesiones se debieron a la curiosidad, ya que la gente presenció el brillante destello y se acercó a sus ventanas para observar. La onda expansiva, que llegó más tarde a menor velocidad, hizo añicos las ventanas, lo que provocó heridas por cristales que salieron despedidos. Un aspecto inquietante del suceso fue que pilló a todo el mundo por sorpresa. El asteroide pasó desapercibido hasta que ya atravesaba a toda velocidad la atmósfera terrestre, principalmente porque se aproximó desde la dirección del Sol, lo que ocultó su resplandor. Gracias por vernos. Hasta la próxima.